Se suponía que sería un día normal en la clínica. Un simple chequeo, nada más. Pero entonces, él entró. Un esposo millonario, cegado por la rabia, y frente a pacientes, enfermeras y cámaras, golpeó a su esposa embarazada con tanta fuerza que la sala quedó en silencio. Sangre en el suelo, pánico en el aire, y el mundo mirando. Lo que él no sabía es que el padre de ella no es un hombre cualquiera. Es el dueño de la red de hospitales y está a punto de borrar a ese millonario de todas las salas de juntas de la ciudad. Lo que sigue no es solo venganza, es justicia servida en frío. Así que quédate con nosotros, porque esta historia te golpeará más fuerte de lo que imaginas. Cuéntanos a qué hora estás mirando y desde dónde nos ves. Deja un comentario abajo, nos encantaría saber de ti. La sala de espera de Brookline Family Dental olía ligeramente a menta y desinfectante. Las luces del techo zumbaban suavemente, reflejándose en las paredes beige pálido, donde los carteles de pacientes sonrientes prometían blanqueamientos indoloros. Anna Whitmore estaba sentada en silencio en la esquina, con una mano sobre su vientre hinchado y la otra aferrando su bolso. Tenía 8 meses de embarazo, el rostro pálido pero sereno. Se suponía que sería una limpieza de rutina, una revisión simple antes de su próxima cita prenatal. El mundo afuera era fresco y brillante, pero dentro el aire parecía demasiado quieto, como si la habitación contuviera la respiración. La puerta se abrió de golpe con un ruido violento. Ethan Whitmore entró con un traje gris y la arrogancia de un hombre que nunca había escuchado la palabra no. Su corbata estaba suelta y su mandíbula tensa. Incluso antes de hablar, la tensión lo seguía como una sombra. La recepcionista se quedó paralizada a mitad de una frase. El sonido del taladro en la sala trasera se detuvo. Por un instante, nadie se movió. ¿Qué demonios es esto?, gritó, levantando su teléfono. «Cancelaste la cita de blanqueamiento sin decirme nada». Su voz fue tan fuerte que rebotó en el suelo de azulejos. Ana se levantó lentamente de su asiento, sorprendida pero tratando de mantenerse serena. «La doctora Mitchell dijo que no era seguro durante el embarazo», respondió con voz suave. «Los químicos podrían afectar al bebé». «¿El bebé?», Ethan se burló. «Has estado usando esa excusa durante meses. ¿Te das cuenta de lo ridícula que suenas? La gala es la próxima semana. Mi esposa no puede presentarse con los dientes amarillos». Algunos pacientes intercambiaron miradas incómodas. Una mujer mayor apretó su bolso con fuerza. El corazón de Ana golpeó contra su pecho. Sintió que el bebé se movía dentro, asustado por el ruido. Quiso sentarse de nuevo, pero Ethan se acercó, dominándola con su altura. «Ethan, por favor», susurró. «Hablemos afuera». «No hay nada de qué hablar», siseó. «Me estás avergonzando otra vez, como siempre». La enfermera detrás del mostrador comenzó a levantarse, sintiendo el peligro. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la mano de Ethan se lanzó hacia adelante. El golpe de su palma contra el rostro de Ana rompió el silencio como un disparo. Su cabeza se giró bruscamente. Perdió el equilibrio y cayó contra la esquina de la mesa. El sabor metálico de la sangre llenó su boca. Un grito ahogado recorrió la sala. «Señor, deténgase», gritó la enfermera, corriendo hacia ellos. Ana yacía medio encogida en el suelo, aturdida. El dolor se extendía por su mejilla y bajaba por su espalda. Instintivamente llevó la mano al vientre. El bebé dio una patada fuerte. El sonido de una silla arrastrándose se escuchó cuando alguien corrió a buscar el teléfono. Ethan se quedó inmóvil, con la mano temblando, los ojos fríos pero con un destello de conciencia sobre lo que acababa de hacer. Su voz salió baja y defensiva. «Está exagerando. No fue tan fuerte». La doctora Laura Mitchell apareció en la puerta con su bata blanca. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la escena. «Señor Whitmore, retroceda ahora», ordenó. «Debe salir de esta área inmediatamente». «Soy su esposo», replicó. «Esto es entre nosotros». «No», dijo la doctora con firmeza. «Esto es una agresión. Retroceda antes de que llame a seguridad». La recepcionista ya estaba marcando el 911. La enfermera se arrodilló junto a Ana, presionando una toalla contra su boca donde una pequeña herida sangraba. «Quédese conmigo, señora Whitmore», murmuró. «No se mueva demasiado rápido. Avíseme si se siente mareada».
Ana intentó hablar, pero solo salió un susurro roto. Mi bebé. Por favor, revise al bebé. La expresión de la doctora Mitchell se suavizó. Lo haremos, se lo prometo. Respire despacio. La clínica se había convertido en caos. Una paciente junto a la ventana grababa todo con su teléfono. Otra lloraba en silencio. Ethan se frotó la frente, su voz temblando más de ira que de remordimiento. Esto es absurdo. No entienden. Ella ha sido imposible últimamente. Oh, señor, dijo la recepcionista con voz temblorosa. La policía viene en camino. Fue entonces cuando Ethan comprendió que las paredes se cerraban sobre él. Se enderezó el saco, forzando una sonrisa vacía. Están cometiendo un error, dijo entre dientes. Todos ustedes. Luego giró bruscamente y salió. La puerta se cerró de golpe, dejando tras de sí el leve tintinear de la campana y el olor de su costoso perfume. Durante unos segundos, nadie habló. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado y la respiración entrecortada de Ana. La doctora Mitchell se agachó y colocó el estetoscopio sobre su abdomen. El latido está rápido, pero estable, dijo. Esperaremos hasta que lleguen los paramédicos. Ana miró fijamente las baldosas del techo, con lágrimas deslizándose por las comisuras de sus ojos. Aún sentía el ardor en la mejilla, el eco de ese golpe resonando en sus huesos. Pero no era solo dolor, era incredulidad. Había visto destellos de su temperamento antes, pero nunca así. Nunca en público. Nunca poniendo en riesgo la vida de su hijo. Cuando llegaron los paramédicos, sus radios crepitaban y el olor a antiséptico se intensificó. La doctora Mitchell dio un informe rápido. Mujer de 30 años, 8 meses de embarazo, trauma facial, posible estrés abdominal, signos vitales estables, pero frecuencia fetal elevada. Los paramédicos levantaron a Ana con cuidado sobre la camilla. Ella trató de tomar la mano de la enfermera, sus dedos temblando. «Doctora», susurró Ana con voz débil. ¿Alguien estaba grabando? La doctora miró hacia la sala de espera. Varios pacientes desviaron la mirada, pero una mujer asintió, sujetando su teléfono con firmeza. «Sí», respondió la doctora. «Nos aseguraremos de conservarlo. Ahora concéntrese en usted y en su bebé». Ana cerró los ojos mientras la camilla avanzaba hacia la puerta. La luz del sol entraba con fuerza, brillante y casi cegadora. La multitud en la acera se abrió paso mientras los paramédicos pasaban. Detrás de ella, la voz serena de la doctora Mitchell la seguía. «Contactaremos a su familia. Ya está a salvo». A salvo. La palabra le resultó extraña. Su mejilla todavía ardía. Sus manos se presionaban sobre el vientre, sintiendo el débil ritmo del corazón de su hija contra la palma. Cuando las puertas de la ambulancia se cerraron, susurró para sí misma, apenas audible sobre el sonido de las sirenas. «Estás bien, bebé. Estás bien». La ciudad seguía su ritmo, sin saber que un solo acto de violencia en un pequeño consultorio dental ya había puesto en marcha algo mucho más grande. El sonido de ese golpe no se apagaría con las sirenas. Resonaría en salas de juntas, tribunales y redacciones antes de que la historia llegara a su fin. La sirena cortó el tráfico tranquilo de la mañana, cuando la ambulancia entró en el Centro Médico Whitmore. La fachada de vidrio del hospital brillaba bajo el sol de Boston, reflejando un lugar construido sobre la sanación y el control. En el interior, el aire olía a desinfectante y café, una combinación familiar que normalmente tranquilizaba al doctor Robert Whitmore. Pero ese día, cuando recibió la llamada del departamento de emergencias, algo dentro de él se quebró. El nombre de su hija, pronunciado entre la estática de la radio, llevaba un tono que solo había escuchado en los peores casos de trauma. Dejó una reunión a mitad de frase. Las luces del pasillo se reflejaban en sus lentes mientras se apresuraba hacia la sala de trauma. Las enfermeras se apartaban para dejarlo pasar, reconociendo tanto su autoridad como la tensión poco común grabada en su rostro. Cuando empujó las puertas corredizas de vidrio, el mundo se redujo a una sola escena. En la camilla estaba Ana, el rostro hinchado, un moretón floreciendo en su mejilla izquierda como una flor oscura. Sus ojos se abrieron cuando escuchó su voz. «Papá», susurró, con el labio tembloroso. Ese sonido rompió cualquier control que le quedaba. «No hables»,
dijo suavemente, tomando su mano. Ya estás a salvo. El médico de guardia dio un informe rápido. Trauma facial. Posible conmoción leve. Presión arterial elevada, pero estabilizándose. El ritmo cardíaco fetal es fuerte. Estamos monitoreando de cerca. Las palabras eran clínicas, precisas, pero Robert apenas las escuchó. Su mirada se mantuvo fija en el moretón, en el pequeño corte cerca de la sien donde la sangre se había secado. Había pasado décadas tratando a extraños, separando la emoción de la medicina. Pero esta vez era diferente. Era su hija. Ningún entrenamiento podía ocultar la furia que crecía bajo su calma aparente. Margaret, su esposa, apareció momentos después, sin aliento tras correr por el pasillo. Cuando vio a Anna, casi se derrumbó. «Dios mío», susurró, llevándose la mano a la boca. Se acercó a la cama, acariciando el cabello de su hija con dedos temblorosos. «¿Quién te hizo esto?». La voz de Anna se quebró. «Ethan». El nombre quedó suspendido en el aire como veneno. El rostro de Margaret perdió el color. «¿Te golpeó?», dijo incrédula. «¿Te golpeó estando embarazada?». Anna asintió lentamente. Su voz era apenas un hilo. Delante de todos, los ojos de Robert se oscurecieron. Los músculos de su mandíbula se tensaron hasta que las venas se marcaron en su cuello. El monitor junto a la cama emitía pitidos regulares, cada uno marcando los segundos del cambio en un padre. Durante años, Robert había sido conocido por su compostura, por tomar decisiones bajo presión que salvaban vidas y controlaban el caos. Pero esto era distinto. Esto no era un paciente, era su sangre. La doctora Laura Mitchell entró en silencio, aún con la bata blanca del consultorio dental. Llevaba una carpeta contra el pecho. «Dr. Whitmore», dijo con respeto, «lo siento mucho. Quise traerle esto personalmente». Colocó la carpeta sobre el mostrador junto a la cama. «El incidente fue captado por nuestras cámaras de seguridad. También hice una copia de los informes médicos y de las declaraciones de los testigos». Robert abrió la carpeta lentamente. La primera imagen en la pantalla mostraba la mano levantada de Ethan. La segunda, el momento del golpe en el rostro de Anna. La respiración de Robert se detuvo. El sonido del monitor cardíaco llenó el silencio, constante e implacable. Margaret se giró, cubriéndose la boca mientras las lágrimas le caían por el rostro. Anna tomó la manga de su padre. «Papá», dijo con voz temblorosa, «solo quiero que el bebé esté bien». Robert se obligó a respirar. «Va a estar bien», respondió. «Ambos van a estar bien». Pero sus ojos estaban fríos, fijos en la pantalla. El video se repitió una y otra vez, hasta que finalmente presionó detener. «Envíe esto a mi oficina», ordenó a la doctora Mitchell. «Cada copia que tenga, yo me encargaré del resto». «Sí, señor», respondió ella en voz baja. Él se quedó un largo rato junto a la ventana, su reflejo enmarcado contra el horizonte de Boston. La ciudad que antes celebraba sus logros ahora le parecía distante, indiferente. Detrás de él, Margaret intentaba consolar a Anna, pero sus sollozos eran entrecortados. Robert apretó los puños a su costado. Cada instinto como médico le pedía sanar. Cada instinto como padre le pedía destruir al hombre responsable. Llamaron a la puerta. Su asistente, Emily, entró con una tableta en la mano. «Señor, el Departamento de Contratos solicita su aprobación para las renovaciones del próximo trimestre con MedSync Systems». Robert se volvió lentamente. Su voz era calmada pero helada. «Suspéndanlas. Con efecto inmediato». Emily parpadeó. «¿Todas, señor?» «Todas», repitió. «Envía avisos formales a cada instalación de nuestra red. MedSync Systems queda suspendida de toda actividad comercial con el grupo médico Whitmore hasta nuevo aviso». Margaret lo miró sorprendida. «Robert, ¿qué estás haciendo?». «Lo que él hizo en esa clínica», dijo en voz baja, «no fue solo violencia contra ella. Fue una mancha sobre el nombre de esta familia, sobre todo lo que hemos construido». Los ojos de Anna se agrandaron. «Papá, por favor, no lo hagas». Él la interrumpió suavemente, con tono firme. «No lo hago por ira. Lo hago porque las acciones tienen consecuencias. Si un hombre levanta la mano contra una mujer que lleva a su hijo,
pierde todos los privilegios que vinieron con esa unión, incluido el nombre que usó para construir su fortuna. Margaret dio un paso más cerca. Él va a contraatacar. Robert asintió. Que lo intente. Él puede pelear en el mercado. Yo pelearé en cada sala de juntas desde aquí hasta Nueva York. Afuera, la ciudad brillaba bajo la luz de la tarde. Las ambulancias iban y venían. La vida en el hospital continuaba como siempre, sin saber que en una oficina se acababa de declarar una guerra silenciosa. Robert volvió hacia su hija y le colocó la mano en el hombro. Descansa. No pienses en nada esta noche. Yo me encargaré de todo. Ana lo miró con los ojos hinchados. Papá, ¿qué vas a hacer? Su expresión se suavizó por un instante, la furia convirtiéndose en algo más frío y calculado. Voy a asegurarme de que el mundo sepa qué clase de hombre es realmente Ethan Whitmore. Margaret tomó su mano, la voz temblorosa. Robert, por favor, ten cuidado. Él le devolvió una leve sonrisa que no llegó a los ojos. Cuidadoso era ayer. Al salir al pasillo, las puertas automáticas se cerraron tras él con un suave silbido. El ruido del hospital volvió. Máquinas, pasos, voces. Pero dentro de la mente de Robert reinaba el silencio. Caminó hacia el ascensor, ya llamando a su asesor legal, su voz baja y controlada. Cancela todos los contratos. Prepara comunicados para la prensa. Quiero la documentación de las asociaciones actuales de MedSync. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, su reflejo le devolvió la mirada. Más viejo, pero firme. El hombre que había dedicado su vida a sanar estaba a punto de aprender a luchar. La furia de un padre había encontrado su objetivo, y el primer golpe no sería de ira, sino de cálculo. El sonido del ascensor descendiendo resonó por el edificio como un lento latido. Abajo, la ciudad esperaba, sin saber que para el anochecer las primeras grietas en el imperio de Ethan Whitmore ya habrían comenzado a aparecer. La mañana después de la agresión, la ciudad de Boston despertó a otro día laboral común. Pero dentro de las torres espejadas del distrito médico, el nombre Whitmore tenía un nuevo peso. Las llamadas del doctor Robert Whitmore de la noche anterior habían llegado a todas las salas de juntas, a cada administrador hospitalario y a todos los inversionistas privados del sector médico en Nueva Inglaterra. Al amanecer, una tormenta silenciosa ya se movía a través de la red que sostenía la fortuna de Ethan Whitmore. A las 7 de la mañana llegó la primera llamada a la sede de MedSync Systems, una rescisión de contrato por parte del grupo médico Whitmore. El mensaje era corto y formal, mencionando preocupaciones éticas respecto a la conducta pública reciente. 20 minutos después, llegó otra desde el Hospital Greenfield. Luego 2 más de clínicas afiliadas. Para las 8, la lista de cancelaciones se extendía en la pantalla de Ethan como un colapso en cámara lenta. Estaba sentado detrás de su escritorio de vidrio en el último piso, aún con la misma camisa de la noche anterior. Manchas de café marcaban la manga donde su mano había temblado. El moretón en su nudillo se había vuelto de un púrpura profundo. A su alrededor, las paredes reflejaban su propia imagen fragmentada a través del cristal. Su asistente entró en silencio, sosteniendo una carpeta con correos impresos. «Debería ver esto», dijo ella. Ethan hojeó las páginas. Cada carta era igual, fría, precisa, contratos disueltos, asociaciones suspendidas, accesos revocados a los sistemas hospitalarios. Se recostó en su silla, la voz áspera. «¿Cuántos?» 11 hospitales, señor, incluyendo Whitmore Medical, St. Joseph y Emerson Regional. Es cerca del 60% de nuestra base de clientes. Ethan soltó una risa corta y amarga. 60%, repitió. ¿Sabes lo que significa? Su asistente vaciló. Significa que deberá dirigirse a los inversionistas antes de que lo escuchen de otra fuente. Ethan se levantó bruscamente. No. Significa que mi suegro cree que puede borrarme de su mundo. Pero construí esta empresa sin su caridad. Puedo reconstruirla sin su bendición. Caminó hacia la ventana, mirando el tráfico lejano. Su reflejo parecía pálido, desgastado, casi irreconocible. El teléfono en su escritorio volvió a sonar. Otra cancelación. La ignoró. Tomó su chaqueta y salió de la oficina dando órdenes mientras avanzaba. Llamen al equipo legal.
Programen una conferencia de prensa para el mediodía. No voy a caer en silencio. Mientras la ira de Ethan llenaba los pisos superiores de MedSync Systems, los inferiores bullían de pánico silencioso. Los empleados susurraban en los pasillos. Algunos ya actualizaban sus currículos. La reputación de la empresa había sido su mayor activo, y de la noche a la mañana, esa confianza se había desvanecido. Al otro lado de la ciudad, Robert estaba en su oficina rodeado de informes. Su asistente Emily leía en voz alta la lista de contratos terminados. Hasta ahora, 9 centros han confirmado cancelación. 3 más están en revisión. Robert asintió. Mantén las declaraciones consistentes. Enfatiza la seguridad del paciente y la ética profesional. Sin comentarios personales. Emily dudó. Dr. Whitmore, la prensa lo vinculará con su familia. ¿Estamos preparados para eso? Robert levantó la vista, con expresión controlada. Que lo hagan. La verdad no necesita explicación, solo necesita coherencia. Se volvió hacia la ventana, observando el tráfico matutino en la rotonda del hospital. Durante años había creído que la justicia en la medicina llegaba a través de la reforma silenciosa, de la política y la educación. Pero hoy, la justicia era más ruidosa. Hoy, tenía un pulso que coincidía con el dolor de su hija. En la sala de abajo, Ana descansaba en una habitación privada. Había rechazado los analgésicos para mantenerse alerta a cada noticia. Margaret estaba a su lado, leyendo mensajes de amigos y colegas que habían visto el video circulando en línea. El mundo exterior comenzaba a murmurar sobre la violencia de Ethan, pero Ana apenas los escuchaba. Solo quería sentir el latido estable de su bebé otra vez. Cuando la doctora Mitchell entró para revisarla, Ana hizo la misma pregunta de cada hora. ¿Mi padre realmente está haciendo todo esto por mí? La doctora asintió levemente. Lo hace porque ningún padre debería ver lo que él vio en ese video. Ana miró sus manos. La línea del suero adherida a su muñeca. Va a destruir la empresa de Ethan. El tono de la doctora fue sereno. Entonces tal vez Ethan debió pensar antes de golpearte. Por la tarde, la junta directiva de Ethan se reunió en la sala de conferencias. El aire estaba cargado de colonia cara y tensión. El principal inversionista, Thomas Gray, carraspeó. Ethan, esta situación es insostenible. El video, las cancelaciones, los lazos con los Whitmore están matando nuestra credibilidad. La voz de Ethan fue cortante. Esta compañía no se construyó sobre mi matrimonio. Se construyó sobre innovación. Tal vez, dijo Thomas. Pero la innovación no significa nada sin confianza. En este momento, cada médico en la región ve tu nombre y piensa en riesgo. Ethan golpeó la mesa con la mano. El sonido resonó por la sala. ¿Así que eso es todo? ¿Creen que estoy acabado? Nadie respondió. El silencio lo dijo todo. Cuando la reunión terminó, Ethan se quedó solo en la habitación vacía. El horizonte tras la ventana se veía gris, sin brillo. Sobre la mesa quedaba el último contrato con el centro médico Whitmore. Lo miró un largo momento antes de rasgarlo en dos. En el otro extremo de la ciudad, Robert se reunió con su director financiero. Los ingresos de MedSync dependen de nuestras referencias, explicó el director. Si cerramos esos canales, el sistema colapsará en una semana. Entonces ciérralos, dijo Robert simplemente. Esa noche, la noticia comenzó a circular por los círculos empresariales de Boston. Informes de cancelaciones masivas, rumores de violaciones éticas, especulaciones sobre una guerra en ciernes entre dos familias poderosas. La historia aún no llegaba al público, pero los conocedores ya sabían que algo monumental estaba ocurriendo. En su oficina, Robert se sirvió un vaso de agua. Su reflejo en la ventana se veía más viejo de lo que recordaba. Por primera vez en décadas, sintió que la línea entre justicia y venganza se desdibujaba. Cerró los ojos y vio el rostro amoratado de Ana, el leve temblor de su mano al intentar hablar. Esa imagen borró toda duda. Ya no existía una línea. En la sede de MedSync, las luces parpadeaban mientras el personal de limpieza recorría los pasillos vacíos. Ethan permanecía en su escritorio, mirando la pantalla apagada. Cada archivo en su computadora parecía un fantasma de lo que alguna vez fue su imperio. Tomó una fotografía del rincón del escritorio, el día de su boda. Ana sonriendo con un vestido blanco, su brazo alrededor de su cintura. La observó por un largo rato y luego la colocó boca abajo.
El teléfono sonó una vez más esa noche. Otro inversionista que se retiraba. No contestó. Ya sabía lo que dirían. El mundo que alguna vez lo admiró había desaparecido, reemplazado por silencio y juicio. Afuera, la lluvia comenzó a golpear el vidrio. Las luces de la ciudad se difuminaron en líneas de color, frías e indistintas. En algún lugar de la ciudad, su suegro estaba bajo la misma lluvia, sereno, calculador, implacable. La batalla había comenzado, y ambos hombres lo sabían. Cerca de la medianoche, Ethan se recostó en su silla, el sonido de truenos lejanos rodando sobre el horizonte. Susurró en la oscuridad. «¿Crees que ganaste, viejo? Pero esto no ha terminado». No sabía que al amanecer, su caída privada dejaría de ser privada. La tormenta estaba a punto de salir a la luz pública. Al amanecer, Boston estaba en ebullición. Lo que había comenzado como un susurro silencioso en el distrito médico se había convertido en un rugido en línea. El video grabado en Brookline Family Dental había llegado a las redes sociales durante la noche. Al principio apareció en una pequeña página comunitaria con el título: «Paciente graba a millonario agrediendo a mujer embarazada en una clínica». En una hora, ya había sido compartido cientos de veces. Al mediodía, estaba en todas partes. Las imágenes eran de baja calidad, pero lo suficientemente claras. El rostro de Ethan Whitmore llenaba la pantalla, su expresión deformada por la ira. El sonido de la bofetada retumbaba, seguido de la imagen de Anna cayendo al suelo. La grabación mostraba a la enfermera gritando pidiendo ayuda, y el caos que siguió. No había edición ni música de fondo, solo la brutalidad cruda de lo que había ocurrido. En toda la ciudad, la gente miraba el clip en sus teléfonos, en cafés, autobuses y oficinas. Algunos se quedaban sin aliento, otros apartaban la vista. Los comentarios inundaron las redes por miles. «Monstruo. Está embarazada de 8 meses. ¿Cómo puede alguien hacer algo así?». La historia no tenía misterio. La evidencia era innegable. Al mediodía, los presentadores de todos los canales repetían las mismas palabras. El ejecutivo tecnológico millonario Ethan Whitmore, fundador de MedSync Systems, enfrenta indignación pública tras la aparición de un video que lo muestra golpeando a su esposa embarazada dentro de una clínica dental ayer por la mañana. El segmento mostraba el clip difuminado, seguido de una imagen fija de Anna siendo subida a una camilla. La voz de la presentadora se suavizó al decir: «Fuentes confirman que la víctima se encuentra estable y bajo el cuidado de su padre, el doctor Robert Whitmore, en el Centro Médico Whitmore». Ethan estaba sentado en su oficina, rodeado por pantallas que repetían la misma imagen desde distintos ángulos. Cada cadena transmitía su rostro, cada canal repetía su nombre. Su gerente de relaciones públicas estaba junto al escritorio, sosteniendo un comunicado. «Aún podemos controlar la narrativa», dijo con nerviosismo. «Si publicamos un mensaje hoy, la gente podría…». Ethan la interrumpió. «¿Podría qué? ¿Olvidar ese video? Está en todas partes. En TikTok, en CNN, en Facebook. No puedes cambiar eso». Ella lo intentó otra vez. «Podemos cambiar el enfoque. Decir que estabas bajo estrés emocional, que la discusión se salió de control». Ethan giró hacia ella con una mirada fulminante. «¿Crees que alguien va a creer eso? ¿Que simplemente perdí la calma? Al público no le importan las explicaciones. Solo quieren a alguien a quien odiar, y me eligieron a mí». La mujer vaciló. «Entonces tienes que mostrar arrepentimiento. Llora en cámara si es necesario. La gente perdona las lágrimas». Ethan apartó la vista, con la mandíbula tensa. «Yo no lloro». Afuera, una multitud comenzaba a reunirse frente al edificio. Los manifestantes sostenían carteles con frases como «Justicia para Anna» y «Basta de violencia a puertas cerradas». Los reporteros se agolpaban en la entrada, con cámaras destellando. Los guardias de seguridad luchaban por mantener el orden. La reputación impecable de MedSync se desangraba más rápido de lo que cualquier comunicado podía reparar. En el Centro Médico Whitmore, Anna no sabía nada del caos durante la mañana. Las enfermeras habían mantenido su teléfono apagado. Margaret estaba sentada junto a su cama, leyendo en silencio, intentando protegerla de la tormenta exterior. Pero cuando la doctora Mitchell entró para revisar sus signos vitales, su expresión la delató.
Ana lo notó. Está en todas partes, ¿verdad? La doctora dudó, luego asintió. El video se filtró anoche. Ya es viral. Los noticieros lo llaman el incidente Whitmore. Ana miró hacia abajo, sus dedos tocando el borde de la manta. El incidente Whitmore, repitió en un susurro. Lo convirtieron en un titular. Su madre se inclinó hacia ella, tomándole la mano. No leas nada, cariño. El mundo dirá lo que quiera. Tú solo descansa. La voz de Ana fue suave pero firme. No, mamá. El mundo debe verlo. Por una vez, deben ver lo que realmente es él. Esa tarde, las líneas telefónicas del hospital no dejaron de sonar. Los periodistas pedían declaraciones. Los pacientes murmuraban en los pasillos. El nombre Whitmore, antes símbolo de confianza médica, ahora estaba manchado por el escándalo y la furia. Robert observaba todo desde su oficina, con expresión impenetrable. No había hablado con la prensa, ni pensaba hacerlo. Sabía que el silencio podía ser más fuerte que cualquier discurso. Dejaría que la evidencia hablara sola. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Su asistente Emily entró con un montón de periódicos. Todos los grandes medios lo publicaron, dijo. El Post, el Globe, incluso el Times. Lo llaman el primer caso público de violencia doméstica en el sector tecnológico médico. Robert tomó uno de los periódicos. En la portada se veía la foto de Ethan junto a la camilla de Ana. El titular decía, Violencia detrás del éxito. El escándalo Whitmore. Dejó el periódico sobre el escritorio y murmuró. Bien, que hablen. Mientras tanto, el abogado de Ethan llegó a su oficina con una carpeta de evaluaciones de daños. Estamos en caída libre, dijo. 4 hospitales más rompieron relaciones hoy. 2 inversionistas congelaron sus cuentas. Necesita emitir una disculpa formal. Ethan lo miró con frialdad. Una disculpa es debilidad. Es supervivencia, replicó el abogado. Ahora mismo es tóxico. No puede comprar silencio. No puede enterrar un video así. Ethan caminaba de un lado a otro, con los puños cerrados. ¿Cree que mi suegro está detrás de la filtración? El abogado dudó. No importa quién la filtró. Lo que importa es que la opinión pública ya emitió su veredicto. Ethan guardó silencio unos segundos. Miró por la ventana hacia la multitud que crecía bajo la lluvia. Los carteles ondeaban. Las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos, distorsionando los rostros de la gente que gritaba su nombre con desprecio. Algo dentro de él se torció. No era remordimiento, era rabia por haber perdido el control. Al otro lado de la ciudad, en su habitación de hospital, Ana encendió su teléfono por primera vez desde la agresión. Cada clip repetía el momento en que fue golpeada. El sonido la hizo estremecerse, pero se obligó a mirar. Sus labios temblaron, aunque sus ojos permanecieron firmes. «Por fin lo ven», murmuró. Ya no puede esconderse detrás de su empresa. La doctora Mitchell entró en silencio y ajustó su suero. «Eres fuerte, Ana», dijo. «Más fuerte de lo que él jamás fue». «There». Ana levantó la vista, con lágrimas contenidas. «Aún no soy fuerte, pero lo seré». Al caer la noche, helicópteros de noticias sobrevolaban el centro médico Whitmore y la torre de Metzing. El horizonte de la ciudad brillaba con luces artificiales. Por primera vez, el imperio de Ethan y la institución de Robert eran mencionados juntos, no como aliados, sino como enemigos en lados opuestos de la moral. Dentro del hospital, Robert estaba de pie junto a la ventana de su oficina, observando el resplandor de los flashes a lo lejos. Sabía que el siguiente paso llegaría pronto. La indignación había cumplido su propósito. El mundo tenía los ojos puestos en ellos. Ahora era momento de pasar de la furia pública a la acción. Tomó el teléfono y llamó a su abogado. «Prepáralo todo», dijo en voz baja. «Mañana comenzamos el proceso legal». La ciudad rugía afuera, con ruido y juicio. Dentro, la voz serena de Robert llevaba otro tipo de tormenta. La furia pública había abierto la puerta. Lo que viniera después decidiría hasta dónde podía llegar la justicia. A la mañana siguiente, el cielo de Boston estaba gris y pesado, el tipo de cielo que parecía presionar todo lo que había debajo. Dentro del centro médico Whitmore, las paredes vibraban con el sonido de los teléfonos y los reporteros afuera exigían declaraciones.
Pero en una oficina en la esquina del último piso, el aire estaba en silencio. El doctor Robert Whitmore estaba sentado detrás de su escritorio, con las manos entrelazadas, mirando una carpeta con la etiqueta Estrategia Legal, MedSync Systems. Frente a él estaba Sarah Chen, una reconocida abogada especializada en derecho médico, famosa por su precisión y control. Ella ajustó sus gafas y abrió la carpeta. He revisado las grabaciones, las declaraciones de los testigos y los informes del hospital, dijo. Tenemos un caso sólido, pero debemos ser metódicos. Él todavía está protegido por capas corporativas y poder financiero. Si queremos que esto se mantenga, debemos atacar en ambos frentes, personal y profesional. Robert asintió lentamente. No me importa la supervivencia de su empresa. Me importa que mi hija y su hijo por nacer nunca vuelvan a estar en peligro. Sarah lo observó un momento. Entonces procederemos con una demanda doble. Cargos penales por agresión y lesiones contra Anna Whitmore. Demandas civiles por daño emocional y trauma prenatal. Y una moción secundaria para suspender las certificaciones federales de MedSync por violaciones éticas. Los ojos de Robert se endurecieron. Hazlo. Ella cerró la carpeta. Se presentará esta tarde. En la planta baja, en el ala de recuperación, Anna estaba recostada sobre las almohadas. Los moretones habían pasado de rojo a violeta oscuro, extendiéndose debajo de su ojo. Su mano descansaba sobre el vientre mientras escuchaba a su madre leer un pasaje de un libro, aunque sus pensamientos estaban lejos. Cuando Sarah entró, Anna se enderezó de inmediato. «Señora Whitmore», saludó Sarah con suavidad. «Estoy aquí para explicarle lo que sucederá». Anna asintió, con voz baja. «¿Van a presentar cargos?» «Sí», respondió Sarah. «Y la representaré personalmente. No tendrá que testificar de inmediato. Comenzaremos con declaraciones escritas y documentación médica. Una vez que el caso se abra, el tribunal citará formalmente a Ethan». Anna dudó. Él contraatacará. El tono de Sarah fue tranquilo, casi tranquilizador. «Déjelo. Los hombres como él siempre creen que pueden comprar silencio». Pero en el momento en que la golpeó, perdió ese poder. Margaret se inclinó y apretó la mano de su hija. «No estás sola en esto. No más». En ese mismo momento, en una torre de cristal al otro lado de la ciudad, Ethan estaba con su propio equipo legal. El aire en la sala de juntas estaba cargado de frustración. Su abogado, un hombre con traje azul marino y voz pulida, colocó un documento sobre la mesa. «Ha sido notificado», dijo. Anna presentó demandas penales y civiles. Su padre está coordinando todo a través del grupo Whitmore. Está oficialmente bajo investigación. Ethan se recostó, tratando de ocultar el pánico que le subía a los ojos. «Esto es una exageración», dijo con brusquedad. «Ella está emocional. Su padre está usando esto para destruirme». El abogado no se inmutó. «La opinión pública no se preocupa por el contexto. Hay un video. Usted la golpeó. Ella está embarazada. Todo el país lo vio. Cada jurado entrará en esa sala con una opinión». Ethan golpeó la mesa con la palma. Entonces contraataca. Demanda por difamación, interferencia comercial, lo que sea. El abogado vaciló. «Es arriesgado». «Dije que lo hagas», gruñó Ethan. «Si quieren guerra, la tendrán». Por la tarde, ambas demandas fueron presentadas. Los titulares inundaron Internet como un relámpago. Familia Whitmore demanda al fundador de MedSync por agresión. Ethan Whitmore contraataca por sabotaje corporativo. El público se dividió de inmediato. En las redes sociales, los simpatizantes de Anna publicaron mensajes de apoyo. Grupos de defensa de víctimas de violencia doméstica compartieron su historia. Mientras tanto, un grupo más pequeño pero ruidoso defendía a Ethan, alegando sesgo mediático. La ciudad de Boston se había convertido en un campo de batalla de opiniones, alimentadas por la ira y la incredulidad. En el Centro Médico Whitmore, Sarah se reunió con Robert en la sala de conferencias con pilas de documentos. «La primera audiencia será la próxima semana», dijo. «Solicitaremos una orden de restricción temporal. No podrá acercarse a Anna ni al hospital». Robert miró los papeles con la mandíbula tensa. «Bien, no pertenece a este lugar». Fuera del hospital, la multitud de manifestantes seguía creciendo.
Algunos sostenían carteles que decían «Justicia para Ana». Otros hablaban de seguridad para los pacientes. Las cámaras seguían cada movimiento de Robert, aunque él se negaba a dar declaraciones. Su silencio lo hacía parecer más firme, más frío, un hombre que dejaba que la ley hablara por él. Dentro de la habitación del hospital, Ana veía la cobertura en televisión. Los presentadores decían su nombre con el mismo tono con el que narraban escándalos políticos. La hija del Dr. Whitmore busca justicia tras ser agredida por su esposo, dijo una presentadora. Su caso podría sentar un nuevo precedente para la violencia doméstica en corporaciones médicas de alto perfil. Ana bajó el volumen. Miró su reflejo en la pantalla oscura. Su rostro ya no parecía el suyo. «Hablan de mí como si fuera una historia», murmuró. «Pero yo sigo viviéndola». Su madre apartó un mechón de su rostro. «Las historias pueden cambiar cosas, cariño. A veces el mundo necesita ver la verdad antes de poder actuar». Esa noche, Sara estaba sola en su oficina, revisando documentos bajo la luz tenue de una lámpara. Había llevado cientos de casos, pero pocos le habían resultado tan personales como este. El video se repetía en su mente. El sonido de la bofetada. El momento en que todo se detuvo. Abrió una página en blanco en sus notas y escribió: estrategia, mantener posición, proteger a la familia, impulsar la investigación ética. Al otro lado de la ciudad, Ethan estaba frente a un espejo en su ático. Su reflejo se veía más viejo, más duro. Afuera, los reporteros se agrupaban bajo la lluvia, lanzando preguntas que él ignoraba. En su mano sostenía una copia de su contrademanda. Las palabras difamación e interferencia brillaban en el papel. Murmuró para sí mismo: «Creen que pueden destruirme. No tienen idea de con quién están luchando». Pero en su interior, las grietas se extendían. Las llamadas de los inversionistas cesaron. Las invitaciones a conferencias médicas fueron retiradas. Incluso sus aliados más cercanos comenzaban a alejarse. El poder que alguna vez manejó con facilidad se le escapaba de las manos. Mientras tanto, Robert regresó a casa tarde, agotado. Margaret lo esperaba en la puerta con una pregunta tranquila. ¿Hiciste lo correcto? Él se detuvo antes de responder. No hay algo correcto en una situación así, solo lo que debe hacerse. Ella asintió lentamente. Entonces hazlo por completo. Robert se sirvió un vaso de agua y miró por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban sobre el pavimento mojado. Pensó en su hija dormida en la cama del hospital, con la mano sobre el vientre. En esa quietud encontró su respuesta. Se volvió hacia Margaret y dijo en voz baja: «Mañana iremos al tribunal». Afuera, el trueno volvió a retumbar, extendiéndose sobre el horizonte. Ya no era solo una tormenta, era el sonido de una guerra legal que finalmente había comenzado. El aire dentro de la habitación del hospital era denso, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. El constante pitido de las máquinas llenaba el silencio, lento y constante al principio, luego irregular. La lluvia afuera golpeaba suavemente contra la ventana, con un ritmo que coincidía con los latidos del corazón de Ana Whitmore. Sus ojos estaban entreabiertos, mirando el techo mientras su mente vagaba lejos. El dolor en su cabeza se había atenuado, pero la presión en su pecho era implacable. Cada vez que cerraba los ojos veía lo mismo: su mano levantándose, el sonido del golpe, el suelo acercándose a toda velocidad. Las enfermeras se movían en silencio, ajustando los monitores y susurrando entre ellas. Una de ellas miró la pantalla que mostraba el latido del bebé. El ritmo subió, luego volvió a estabilizarse. «La presión sigue alta», dijo en voz baja. «La mantendremos en observación». La doctora Mitchell entró en la habitación, con el abrigo blanco ligeramente húmedo por la lluvia. Ofreció una pequeña sonrisa que no alcanzó sus ojos. «¿Cómo nos sentimos hoy?» Ana giró lentamente la cabeza. «No lo sé. Todo se siente pesado». «Es normal», respondió la doctora con suavidad. «Tu cuerpo aún se está recuperando del trauma, pero el corazón de tu bebé es fuerte. Ella resiste». Las palabras estaban pensadas para consolar, pero hicieron que la garganta de Ana se cerrara. «Soy yo quien debería estar sujetándola», susurró. Afuera, Robert estaba de pie con los brazos cruzados, observando a través del cristal.
Su expresión era impenetrable, pero sus ojos mostraban cansancio. Llevaba 36 horas sin dormir, supervisando tanto el cuidado de su hija como al equipo legal del hospital. Cuando la doctora Mitchell salió, él se volvió hacia ella de inmediato. «Dígame la verdad», dijo en voz baja. «¿Qué tan grave es?» «Está estable», respondió ella, «pero sus niveles de estrés son peligrosamente altos. El bebé responde a cada aumento de su presión arterial. Si esto continúa, tendremos que considerar un parto prematuro». Los hombros de Robert se tensaron. «Demasiado pronto», murmuró. «Solo tiene 34 semanas». La doctora asintió. «Por eso la estamos vigilando de cerca. Necesita calma, descanso y ningún sobresalto emocional». Robert miró otra vez a través del vidrio. La mano de su hija descansaba protectora sobre su vientre. «Calma», repitió en voz baja. «Eso es algo que no podemos prometerle ahora». Dentro de la habitación, Margaret estaba sentada junto a la cama, tejiendo en silencio. El clic rítmico de las agujas llenaba el espacio con una paz extraña. Ana observó las manos de su madre moverse. «¿Todavía recuerdas cómo hacerlo?», preguntó débilmente. Margaret sonrió. «Tu abuela me enseñó cuando tenía tu edad. Me ayuda a pensar. Me ayuda a respirar». «Ah». Ana miró hacia la ventana, donde la lluvia descendía en finas líneas plateadas. «Siento que todo se está desmoronando, mamá. El mundo afuera lo odia, pero no puedo dejar de oír su voz. Cada vez que cierro los ojos, la oigo». Margaret dejó el tejido a un lado y tomó la mano de su hija. «Lo sobreviviste. Eso es lo que importa ahora. Tú y tu bebé están a salvo aquí. El resto se resolverá solo». Ana intentó creerlo. Quería hacerlo, pero la seguridad se sentía frágil, como un vidrio que podía romperse en cualquier momento. La fecha del juicio se acercaba, y los reporteros seguían esperando frente a las puertas del hospital. Incluso las enfermeras susurraban al pasar. Todo el país parecía observarla, pero ninguno entendía lo que significaba vivir con ese miedo. Esa noche, la lluvia se transformó en tormenta. Los relámpagos iluminaban la habitación con destellos blancos. Ana despertó de golpe, con el corazón acelerado. El monitor junto a su cama comenzó a pitar más rápido. Presionó el botón de llamada, su voz débil. «Enfermera, por favor, algo anda mal». En segundos, la puerta se abrió de golpe. La doctora Mitchell y 2 enfermeras entraron corriendo. «Está bien, Ana», dijo la doctora con firmeza. «Respira conmigo, lento y constante». Ana se llevó las manos al vientre. «Duele. Se mueve demasiado». La doctora revisó el monitor. «El ritmo cardíaco está alto. Necesitamos estabilizar la presión». Las enfermeras ajustaron la vía intravenosa, moviéndose rápido pero con control. Una de ellas habló suavemente a Ana, contándole los segundos de cada respiración. Afuera, la tormenta rugía, el trueno resonando sobre la ciudad como un tambor furioso. Robert y Margaret llegaron momentos después, pálidos de miedo. «¿Qué pasó?», preguntó Robert. La voz de la doctora se mantuvo serena. «Una respuesta al estrés. Está teniendo contracciones. Intentamos detenerlas». «No». Ana jadeó, aferrando la mano de su padre. «No dejen que se la lleven todavía, por favor», lloró. Robert apretó su mano, obligando a su voz a mantenerse firme. «Nadie se la llevará, cariño. Las 2 estarán bien». Durante horas, la tormenta rugió afuera mientras los médicos trabajaban para estabilizarla. Al fin, cerca de la medianoche, los monitores comenzaron a disminuir. El ritmo del corazón del bebé se niveló. La doctora Mitchell exhaló con alivio. «Estamos fuera de peligro», dijo. «Solo necesita descansar». Cuando el equipo se retiró, solo quedó la familia. Margaret secó el sudor de la frente de Ana y susurró. «Nos diste un susto de muerte». Ana sonrió débilmente. «Yo también me asusté». Robert estaba junto a la ventana, mirando la ciudad. Las nubes empezaban a abrirse, la luz tenue reflejándose en los tejados mojados. Por primera vez, respiró con calma, pero bajo ese alivio había una furia contenida. Había visto a su hija casi perder a su hijo por la crueldad de un solo hombre. Ninguna demanda podía deshacer eso. Ningún veredicto podía borrar el miedo en sus ojos. Cuando Ana por fin se quedó dormida, Margaret la cubrió con una manta cálida. Robert se volvió hacia su esposa.
Mañana necesita paz, dijo en voz baja. Sin llamadas, sin cámaras. Margaret asintió. Yo me encargaré. Pero cuando Robert salió de la habitación, su teléfono vibró. Era un mensaje de Sarah Chen. Los abogados de Ethan presentaron una nueva moción. Está solicitando derechos de visita temporal. Robert miró las palabras. Sujeta el teléfono con fuerza. El sonido de la tormenta pareció volver a crecer, aunque la lluvia ya había cesado. Caminó por el pasillo lentamente, cada paso medido y deliberado. En la UCI, las máquinas continuaban su ritmo constante. Ana dormía, con la mano aún sobre su vientre. El débil latido de su bebé resonaba en el monitor, suave pero persistente. Afuera, las nubes comenzaron a separarse, dejando ver una franja de luz pálida. La tormenta había pasado por ahora, pero en el silencio que la siguió, ya se estaba formando una nueva. La noche olía a lluvia y antiséptico. Dentro del ala de maternidad del Centro Médico Whitmore, las luces estaban bajas y el aire vibraba con una urgencia silenciosa. Las enfermeras se movían rápidamente entre estaciones, con voces bajas pero firmes. Al final del pasillo, una sola habitación brillaba bajo una luz blanca suave. Dentro, Anna Whitmore estaba en trabajo de parto. Faltaban 3 semanas para la fecha prevista. La doctora Mitchell estaba junto a la cama. Con voz tranquila pero firme. Lo estás haciendo muy bien, Ana. Solo sigue respirando. Lento y constante. Ana apretó los rieles de la cama del hospital. El sudor perlaba su frente. Su cabello se pegaba a la piel. Es demasiado pronto, jadeó. Ella no está lista. La doctora la miró a los ojos. A veces los bebés deciden por sí mismos. Solo tienes que ayudarla a encontrar su camino. Robert y Margaret esperaban afuera, pálidos de preocupación. Podían escuchar las voces apagadas, el pitido rítmico de las máquinas y los gemidos de Ana. Robert permanecía inmóvil, con las manos firmemente entrelazadas, detrás de la espalda. Todo su instinto le pedía entrar, hacer algo, pero solo podía esperar. Cuando la puerta se abrió, una enfermera salió apresurada. «Doctor Whitmore», dijo sin aliento, «el ritmo cardíaco del bebé está bajando. Puede que tengamos que moverla a parto de emergencia». La garganta de Robert se tensó. «Hagan lo que tengan que hacer», respondió. Su voz sonó baja pero firme. Dentro, el mundo de Ana se había reducido al dolor y al sonido. Los monitores pitaban más rápido. Cada músculo de su cuerpo ardía. Sentía que sus fuerzas se agotaban, pero se negó a rendirse. «Quédate conmigo», susurró a su vientre. «Solo un poco más». La voz de la doctora Mitchell cortó el ruido. «Ya casi estamos». Un empujón más. La tormenta que había cubierto la ciudad durante días finalmente se había desatado. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del hospital. El viento aullaba por las rejillas de ventilación. En ese instante, el tiempo pareció estirarse. Ana empujó con la última energía que le quedaba, su cuerpo temblando. Entonces, silencio. Por unos segundos insoportables, nadie se movió. Los monitores se ralentizaron. La habitación quedó inmóvil. Ana sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Por qué no llora?», susurró. Luego se oyó un sonido tan pequeño y frágil que pareció detener el tiempo. Un llanto único, suave al principio, luego más fuerte. La voz de la enfermera tembló de alivio. «Está respirando. El bebé está respirando». Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. Extendió la mano débilmente mientras la enfermera colocaba a la recién nacida en sus brazos. La piel del bebé era rosada y tibia, su llanto claro y real. Ana la sostuvo cerca, murmurando entre lágrimas. «Lo lograste. Estás aquí». Afuera, Robert escuchó el llanto del bebé y exhaló el aire que no sabía que contenía. Margaret se derrumbó en sus brazos, llorando en silencio. «Está viva», dijo. «Gracias a Dios, está viva». Minutos después, la enfermera abrió la puerta. «¿Quieren conocer a su nieta?». Robert entró lentamente, cada paso lleno de reverencia. La luz dura del hospital parecía más suave cuando se acercó a la cama. Ana levantó la vista, pálida pero con una débil sonrisa. «Papá», dijo con voz ronca. «Ella es Hope». Él miró el pequeño rostro envuelto en una manta blanca. Los ojos de la bebé estaban cerrados,
Sus diminutos dedos se curvaban con fuerza. Por un momento, Robert no pudo hablar. Luego, tocó su mano con delicadeza y su voz se quebró. Hope, repitió. Es el nombre correcto. Margaret se unió a él, con lágrimas brillando en sus ojos. Se parece a ti cuando naciste, le susurró a Ana. Ana sonrió débilmente. Entonces tal vez será tan fuerte como tú. La enfermera ajustó los monitores y sonrió. Tanto la madre como la bebé están estables. Las trasladaremos a recuperación pronto. Por un momento, la paz llenó la habitación. El sonido de la lluvia se suavizó, y el caos del mundo exterior pareció lejano. Pero la paz, como bien sabía Robert, era frágil. En la entrada del hospital, luces intermitentes y gritos rompían la calma. Los reporteros se habían reunido a pesar de la tormenta. Las cámaras apuntaban hacia las puertas, esperando ver a alguien de la familia Whitmore. Entre ellos estaba Ethan Whitmore, sosteniendo un ramo de lirios blancos. Su abrigo estaba empapado, pero no parecía notarlo. Las cámaras giraron hacia él tan pronto como apareció. «Señor Whitmore», gritó un reportero. «¿Es cierto que su esposa dio a luz esta noche?» Ethan forzó una sonrisa. «Sí», dijo, con una voz ensayada. «Solo quiero ver a mi esposa y a mi hija. Cometí errores, pero un padre tiene derecho a estar allí». La multitud estalló en preguntas. ¿Se arrepiente de lo ocurrido? ¿Enfrentará los cargos? ¿Busca la custodia? Ethan los ignoró y comenzó a caminar hacia las puertas del hospital. Los guardias de seguridad bloquearon su paso. «Señor, no puede entrar», dijo uno. La familia Whitmore pidió privacidad. «Soy su esposo», gruñó Ethan. «No pueden mantenerme afuera». Antes de que los guardias respondieran, las puertas del hospital se abrieron. Robert salió, su figura enmarcada por la luz del vestíbulo. La multitud quedó en silencio. Ethan se congeló al verlo. La voz de Robert se alzó por encima del ruido de la lluvia. «Si da un paso más, haré que lo saquen». Ethan apretó la mandíbula. «Vine a ver a mi hija». La expresión de Robert no cambió. «Perdiste ese derecho en el momento en que la golpeaste. No entrarás a este hospital, ni esta noche, ni nunca». Los flashes de las cámaras estallaron como relámpagos. Los reporteros gritaban preguntas, pero Robert no se inmutó. Su voz, tranquila y firme, cortó el caos. «Este hospital es un lugar de sanación, no un escenario para redención». Se dio la vuelta y entró de nuevo. Los guardias cerraron las puertas detrás de él. Afuera, Ethan permaneció inmóvil bajo la lluvia, el ramo colgando sin fuerza en su mano. Las cámaras captaron cada detalle. El cabello mojado pegado a su frente, la mirada vacía en sus ojos. Dentro, Robert regresó a la habitación. Ana lo miró, con su bebé dormida contra el pecho. «¿Él estaba aquí?», preguntó. «Lo intentó», respondió Robert en voz baja. «Pero ya se fue». Ella asintió, con los ojos cansados. «Bien». Robert acercó una silla a la cama. Durante un largo rato, solo observó el pequeño bulto en sus brazos. El sonido constante de la respiración del bebé llenaba la habitación. Afuera, la tormenta empezaba a disiparse. Las luces de la ciudad se reflejaban en las calles mojadas, volviéndolo todo plateado y quieto. Ana cerró los ojos y susurró. «Ella está a salvo ahora». Robert extendió la mano y acarició la cabeza del bebé. «Sí», dijo con suavidad, «está a salvo», pero en el fondo sabía que la batalla no había terminado. El mundo más allá de esas paredes ya se preparaba para su próximo titular, su próximo ataque. La tormenta se había calmado por la noche, pero la mañana traería una nueva lucha, una que llegaría más allá de hospitales y hogares, hasta los tribunales y las cámaras. Miró una vez más a su nieta y murmuró: «Descansa mientras puedas, pequeña. Mañana, el mundo conocerá tu nombre». La lluvia había cesado, pero la ciudad aún parecía empapada por las secuelas de la tormenta. Dentro de los silenciosos pasillos del centro médico Whitmore, el aire olía a café y a nuevos comienzos. Hope Whitmore dormía plácidamente en los brazos de su madre, sin saber que fuera de esas paredes, el imperio de su padre empezaba a desmoronarse. La tormenta que la había traído al mundo apenas comenzaba para Ethan. Esa mañana,
Sarah Chen llegó al hospital con una carpeta apretada contra el pecho. Su expresión era serena pero concentrada. Caminó directamente hacia la oficina de Robert, quien revisaba una pila de documentos legales. «Hemos recibido algo», dijo, colocando la carpeta sobre el escritorio. «Una fuente anónima la envió a mi firma. ¿Querrá ver esto?» Robert abrió la carpeta. Dentro había decenas de correos electrónicos impresos y registros de datos. Su ceño se frunció mientras leía las primeras líneas. «¿Qué estoy viendo?» «Correspondencia interna de MedSync», explicó Sarah. «Muestran que Ethan autorizó el acceso a registros hospitalarios confidenciales, archivos de pacientes, sistemas de facturación, incluso datos de investigaciones privadas. Ha estado vendiendo información médica a corporaciones externas durante años». Robert levantó la mirada lentamente. «Eso es un delito federal. Violaciones de la ley HIPAA», confirmó Sarah. «Si son auténticos, podría enfrentar cargos penales». El remitente dijo que pronto enviará más pruebas. Robert se recostó, exhalando con fuerza. «¿Quién lo envió?» «Sin nombre. Solo un mensaje. La justicia debe ser pública». Al otro lado de la ciudad, en un pequeño apartamento que olía a café viejo y tinta de impresora, una exanalista de MedSync, llamada Rachel Morris, presionó el botón de enviar en otro correo cifrado. Sus manos temblaban. Había trabajado en el equipo de datos de Ethan durante 3 años. Había visto la manipulación silenciosa de la información de pacientes, el dinero moviéndose a cuentas en el extranjero, los contratos ocultos firmados en salas privadas. Cuando vio el video de él golpeando a su esposa embarazada, algo dentro de ella se quebró. Ya no pudo callar. Al mediodía, el equipo legal de Sarah verificó los archivos. Eran reales. Redactó una carta oficial al Departamento de Salud y Servicios Humanos y adjuntó todas las pruebas. Su mensaje era claro. MedSync Systems violó deliberadamente las leyes federales de privacidad de pacientes con fines de lucro. Mientras tanto, la noticia de la filtración llegó a los medios antes de que el gobierno pudiera actuar. Uno a uno, los titulares se extendieron por todo el país. El escándalo se profundiza. Acusan al fundador de MedSync de explotación de datos. Ethan Whitmore enfrenta nuevas acusaciones en medio del caso de agresión. La historia se propagó como fuego. Las imágenes del asalto seguían frescas en la mente del público, pero ahora había algo más oscuro. Pruebas de que el hombre detrás del imperio médico había construido su éxito sobre la traición y la codicia. Los presentadores de televisión lo llamaron la mayor violación ética de la medicina moderna. Cada noticiero mostraba las mismas 2 imágenes. El puño de Ethan, levantado en la clínica, y una hoja de cálculo con datos de pacientes robados. En el ala de recuperación del hospital, Anna veía la transmisión en el pequeño televisor montado en la pared. Hope dormía a su lado, envuelta en una manta rosa. Margaret estaba al borde de la cama, con el rostro pálido pero sereno. «Ahora todo está saliendo a la luz», dijo en voz baja. «Por fin la gente ve quién es realmente». La voz de Anna fue suave. «No borra el dolor, pero tal vez hace que signifique algo». La doctora Mitchell entró con una carpeta en la mano. «Recibirás el alta en 2 días», dijo. «La bebé está bien. Ambas lo están». Anna sonrió débilmente. «Gracias por todo, doctora». La doctora dudó antes de hablar. «Eres más fuerte de lo que crees, Anna. Lo que has hecho, enfrentarlo, está dando valor a muchas mujeres». Afuera, los equipos de prensa rodeaban la entrada del hospital. Los reporteros gritaban preguntas a cualquiera que entrara o saliera, pero Robert seguía en silencio. Su atención estaba en el siguiente paso. En su oficina, él y Sarah preparaban la audiencia federal que vendría. «Una vez que el Departamento de Salud confirme la autenticidad», dijo Sarah, «intervendrá el FBI. Ya no es solo un caso civil». Robert asintió. «Entonces dejemos que el sistema funcione. No tenemos que destruirlo. Sus propios actos lo harán». Al otro lado de la ciudad, en su ático oscuro, Ethan estaba solo, rodeado de botellas vacías y pantallas encendidas. Su teléfono vibraba sin cesar. Llamadas perdidas, alertas de abogados, titulares de noticias. Las palabras se mezclaban hasta no tener sentido. La voz de su abogado sonó desde el altavoz. «Ethan, esto es grave.
Tienen los registros. Debe cooperar antes de que lo usen como ejemplo. La voz de Ethan era ronca. No se atreverán a tocarme. Yo construí la base médica de esta ciudad. Me necesitan. No, respondió el abogado con frialdad. Ya no te necesitan. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Ethan miró su reflejo en la pared de vidrio, los ojos enrojecidos y vacíos. Las luces de la ciudad parecían lejanas, como un mundo que ya no le pertenecía. Tomó una botella y la lanzó contra la pared. El vidrio estalló, dejando caer líneas de vino tinto sobre la pintura blanca. Esa noche, el envío anónimo de Rachel Morris llegó a las manos de un periodista de investigación local, Thomas Gray. En cuestión de horas, emitió un reportaje completo titulado Los archivos de MedSync. La transmisión expuso cómo Ethan había manipulado acuerdos hospitalarios para recolectar datos privados de millones de pacientes, vendiendo el acceso a aseguradoras y farmacéuticas. El informe citaba leyes federales, entrevistaba a denunciantes y terminaba con una declaración de Sarah Chen. Este caso ya no trata de una familia, trata de la integridad del sistema de salud. La reacción del público fue explosiva. Las redes sociales se llenaron de indignación. Los pacientes exigían respuestas. Los hospitales de todo el estado rompieron sus contratos con MedSync. Las acciones se desplomaron de la noche a la mañana. En el centro médico Whitmore, Robert miraba la transmisión en silencio. Margaret estaba detrás de él, con una mano sobre su hombro. «Hiciste lo que era necesario», dijo con suavidad. Robert negó con la cabeza. «No, la verdad lo hizo. Nosotros solo la dejamos respirar». En su habitación, Ana apagó el televisor y miró a su hija dormida. El suave movimiento de su pecho al respirar le recordaba por qué había sobrevivido. Susurró: «Nunca conocerás el mundo que él construyó. Construirás el tuyo». Afuera, un trueno retumbó a lo lejos. No era una tormenta, sino algo más silencioso. El sonido del cambio. En toda Boston, las oficinas se vaciaban, los contratos se disolvían, las reputaciones caían. En una pequeña sala de redacción del centro, Thomas Gray cerró su emisión con una línea que resonó por todas las ondas. Antes celebrado como un visionario, Ethan Whitmore ahora enfrenta acusaciones de haber traicionado tanto a su familia como a los pacientes que decía proteger. Su imperio se derrumba, y las voces de quienes fueron heridos por él finalmente están siendo escuchadas. En ese mismo momento, en su ático, Ethan apagó el televisor. La pantalla se volvió negra, dejando su reflejo frente a él. El hombre en el cristal parecía viejo, roto, irreconocible. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier acusación. De nuevo en el hospital, los pasillos estaban tranquilos. La tormenta se había trasladado fuera del edificio, hacia las calles, los tribunales y los titulares. Ana yacía despierta bajo la luz tenue, escuchando la respiración de su hija. En ese silencio sintió algo que no había sentido en meses. Paz, frágil pero real. La verdad ya no estaba oculta. Estaba viva, moviéndose por el mundo como la luz del sol entre las nubes rotas, imparable ahora. Y mientras amanecía, la primera luz tocó las ventanas del hospital, tiñendo el vidrio de oro. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo parecía listo para empezar de nuevo. El Palacio de Justicia en el centro de Boston se alzaba imponente bajo un cielo gris de invierno. Sus escalones de mármol brillaban por la lluvia de la mañana y el aire vibraba con tensión. Los reporteros llenaban la plaza exterior, micrófonos en alto, cámaras apuntando hacia las pesadas puertas de madera. Los titulares ya lo llamaban el caso que sacudió a MedSync. Dentro, los pasillos resonaban con pasos y murmullos de anticipación. El olor a papel, tinta y desinfectante flotaba en el aire. En el centro de todo estaba Ethan Whitmore, con un traje oscuro que ya no sostenía su orgullo. Su cabello despeinado, su rostro pálido por las noches sin dormir. El ejecutivo confiado que alguna vez dominó las salas de juntas, ahora se sentaba tras la mesa de la defensa, con las manos apretadas y los ojos vacíos. Al otro lado del pasillo, Anna Whitmore estaba sentada junto a su abogada, Sarah Chen. Llevaba un sencillo vestido azul marino y el cabello recogido con cuidado. Su expresión era serena, aunque sus dedos temblaban ligeramente en su regazo. A su lado estaban Robert y Margaret,
su presencia silenciosa pero firme. En la galería detrás de ellos, el público y la prensa llenaban cada asiento. El murmullo de las voces se sentía como el preludio de una tormenta. Cuando el alguacil pidió silencio, la sala se calmó. El juez entró, su toga negra ondeando tras él, su expresión severa pero contenida. Este tribunal abre la sesión del caso del estado de Massachusetts contra Ethan Whitmore, anunció. Las palabras resonaron como un veredicto en sí mismas. La fiscalía comenzó con precisión. La fiscal principal, una mujer llamada Carla Hayes, habló con claridad y sin dramatismos. Este caso trata sobre poder y consecuencias, dijo. El acusado usó su riqueza para dañar a quienes más cerca tenía y para explotar la confianza de millones de pacientes en este país. Hoy demostraremos no solo la violencia que infligió a su esposa, sino el engaño que corrompió toda su empresa. Se volvió hacia la pantalla, donde un monitor esperaba encendido. Las pruebas hablarán por sí solas. El primer video se reprodujo. La sala quedó en silencio cuando apareció la grabación de Brookline Family Dental. La mano de Ethan se alzó. El sonido del golpe resonó por los altavoces y el cuerpo de Anna cayó al suelo. El video fue breve, pero su peso permaneció en el aire. Nadie respiró hasta que las luces se encendieron de nuevo. La voz de Carla rompió el silencio. Damas y caballeros del jurado, esto no fue un accidente. No fue un malentendido. Es un hombre que creyó ser intocable. Ethan miró hacia la mesa, con la mandíbula tensa, negándose a levantar la vista. Su abogado se movió incómodo a su lado. El siguiente testigo fue la doctora Laura Mitchell. Describió el día del ataque con detalle y una voz firme. Cuando entré en la sala, la señora Whitmore estaba en el suelo. Sangraba. Él estaba de pie sobre ella, diciendo que exageraba. Eso es algo que nunca olvidaré. Durante el contrainterrogatorio, la defensa intentó presentar el incidente como un momento de estrés emocional. La doctora Mitchell no se inmutó. No hay cantidad de estrés que justifique golpear a una mujer embarazada, dijo. La sala murmuró en acuerdo silencioso. Más tarde, Sarah Chen presentó las pruebas digitales de los archivos internos de MedSync. Gráficos aparecieron en el proyector, mostrando transferencias de datos no autorizadas y transacciones en el extranjero. Estos registros prueban que Ethan Whitmore usó su acceso a información médica privada para obtener beneficios, dijo Sarah. Violó la ley federal, traicionó la confianza de los pacientes y manipuló asociaciones para construir un imperio sobre la corrupción. La sala zumbaba mientras aparecían nuevas pruebas. Los periodistas tecleaban con frenesí, las pantallas iluminando las filas del fondo. Ethan finalmente levantó la cabeza, su voz baja pero amarga. ¿Creen que soy el único que ha hecho esto?, murmuró. El juez le advirtió que guardara silencio. Por la tarde, la defensa llamó a sus testigos, antiguos empleados que hablaban de su brillantez, inversores que alababan su visión. Pero cada palabra sonaba vacía frente a la imagen del video que seguía grabada en la mente de todos. Los rostros de los jurados eran severos, endureciéndose a medida que avanzaba el día. Durante el receso, Anna se sentó en silencio en el pasillo, con las manos sosteniendo una foto de su hija recién nacida. El sonido de los pasos y las conversaciones llenaba el aire. Sarah se sentó a su lado. «No tienes que testificar», le recordó en voz baja. «Las pruebas son suficientes». «No». Anna negó con la cabeza. «Tengo que hacerlo, no por él, sino por ella, para que mi hija sepa que no me quedé callada». Cuando el juicio se reanudó, la sala volvió a quedar en silencio. Anna subió al estrado. El juramento pesó en su lengua. Su voz tembló al principio, pero se volvió más firme con cada palabra. «Una vez lo amé», dijo. «Creí que era bueno, que me protegería, pero el amor no excusa la violencia. Ninguna cantidad de dinero o poder hace aceptable herir a otra persona». «No». Hizo una pausa, mirando brevemente hacia Ethan, quien se negaba a mirarla. Ese día en la clínica, no solo tuve miedo por mí, tuve miedo por mi hija, y le prometí que si sobrevivíamos, nunca dejaría que nadie nos silenciara otra vez. La sala permaneció en silencio cuando bajó del estrado. Incluso el juez pareció inmóvil por un momento. Los alegatos finales llegaron al día siguiente.
La voz de Sarah fue clara y decidida. La ley existe para proteger a quienes no pueden protegerse. Hoy, las pruebas han demostrado que el acusado rompió esa confianza. En su hogar, en su matrimonio y en su profesión. Es hora de rendir cuentas. Cuando el jurado se retiró a deliberar, la sala se vació lentamente. Pasaron horas. La lluvia volvió a caer, resbalando por las altas ventanas del tribunal. En la sala de espera, Robert caminaba de un lado a otro en silencio mientras Margaret sostenía la mano de Anna. Por fin, la voz del alguacil sonó. El jurado ha llegado a un veredicto. ¡Ay! Todos se pusieron de pie cuando los jurados regresaron. El portavoz entregó el papel al juez, quien lo leyó con cuidado antes de hablar. En el cargo de agresión agravada, declaramos culpable al acusado, Ethan Whitmore. En el cargo de acceso y venta ilegal de datos médicos, culpable. En el cargo de violación de prácticas éticas bajo la ley federal, culpable. Un murmullo recorrió la sala. Los reporteros escribían sin descanso. Ethan permaneció inmóvil, su rostro pálido, los labios apretados. El juez continuó. El acusado es sentenciado a 3 años de prisión suspendida, la pérdida total de MedSync Systems y la revocación permanente de todas las licencias profesionales relacionadas con tecnología médica. Este tribunal ordena restitución a las víctimas de su mala conducta corporativa. Robert cerró los ojos un instante, con alivio y tristeza mezclados. Margaret le apretó el brazo. Anna no lloró, solo miró hacia adelante, respirando despacio, con el corazón por fin tranquilo. Cuando el alguacil escoltó a Ethan fuera de la sala, él se giró una vez, mirando a Anna. Sus miradas se cruzaron por un segundo, luego se apartaron. Ella no sintió odio, solo la calma certeza de que la justicia había hablado. Fuera del tribunal, la lluvia se transformó en luz. Los reporteros gritaban preguntas, los flashes estallaban, pero Anna pasó en silencio. Robert la seguía, su mano sobre su hombro. Cuando llegaron al final de los escalones, Anna miró al cielo. «¿Se acabó?», dijo en voz baja. Robert asintió. «No, está comenzando». Juntos caminaron hacia el coche que los esperaba, mientras el edificio del tribunal se desvanecía entre el ruido de la ciudad. Arriba, las nubes comenzaban a romperse y la primera luz de la paz encontraba su camino. Un año después, la ciudad de Boston se veía diferente. El aire se sentía más ligero, como si la larga sombra que una vez la cubrió finalmente se hubiera levantado. El nombre Whitmore ya no se susurraba en los tribunales, ni se debatía en los programas de noticias. Ahora significaba algo nuevo: esperanza, resiliencia y la fuerza silenciosa de quienes sobrevivieron. En las afueras de la ciudad, el antiguo edificio de Brookline Family Dental había sido renovado. El cartel en la entrada brillaba bajo el sol de la mañana. Clínica certificada segura. Fundación Hope para la seguridad familiar. El mismo lugar donde una vez había estallado la violencia era ahora un santuario. La sala de espera estaba pintada en suaves tonos de azul y blanco. El ligero aroma de lavanda reemplazaba el viejo olor a desinfectante. Fotos de familias sonrientes decoraban las paredes. No se parecía en nada al lugar donde todo había comenzado. Dentro, Anna Whitmore caminaba con cuidado por el pasillo, sosteniendo una carpeta llena de horarios de voluntarios. Su hija caminaba a su lado, abrazando un pequeño oso de peluche. Hope ya sabía andar. Su risa resonaba suavemente contra las paredes recién pintadas. Cada sonido le recordaba a Anna lo lejos que habían llegado. «Buenos días, señora Whitmore», dijo una joven enfermera al pasar. El nuevo grupo de voluntarios acaba de llegar de la universidad. Anna sonrió. «Perfecto, llévalos a la sala de conferencias». La fundación había crecido rápidamente. Lo que comenzó como una pequeña iniciativa financiada por el hospital de su padre se había convertido en un programa de alcance municipal. Médicos, enfermeras y trabajadores sociales se reunían para aprender a identificar las señales de advertencia de abuso doméstico en los pacientes. Cada mes, más clínicas se unían a la red. Cada mes, más vidas se salvaban en silencio, antes de que los titulares pudieran existir. Robert llegó unos minutos después con una pila de documentos. Su cabello estaba más gris, pero su paso seguía siendo firme. Cuando vio a su hija y a su nieta junto al mostrador de recepción,
Sonrió. Una sonrisa genuina, de esas que le tomó meses recuperar. Llegaste temprano, dijo. Ana levantó la vista de su carpeta. Me gusta verlo antes de que todos lleguen. Es tranquilo. Robert le entregó una carpeta. Estas son las aprobaciones finales para la expansión estatal. El gobernador las firmó esta mañana. Ana tomó los papeles, sus ojos brillando. Es increíble. Nunca pensé que sucedería tan rápido. Lo lograste tú, dijo Robert. Convertiste algo terrible en algo que puede sanar a otros. Eso no es suerte, es propósito. Hope extendió los brazos hacia su abuelo, agarrando el borde de su abrigo. Él la levantó con facilidad, sonriendo mientras ella tiraba de su corbata. Estás más pesada, pequeña, dijo en voz baja. ¿Demasiadas manzanas? Está creciendo rápido, dijo Ana. Ahora come de todo. Robert rió suavemente. Bien, necesitará su fuerza. Caminaron juntos por el pasillo. En las paredes, placas mostraban la misión de la fundación: proteger a las familias mediante conciencia, compasión y acción. Debajo colgaba una foto de Ana sosteniendo a Hope el día en que la clínica reabrió. En la imagen, la luz de la ventana las rodeaba a ambas como un rayo de sol después de una larga tormenta. Margaret pronto se unió a ellos, cargando una bandeja con café y panecillos. La reunión del personal está lista, dijo, y la prensa está esperando tus palabras finales. Ana arqueó una ceja. ¿Prensa? ¿Otra vez? Robert sonrió levemente. A la gente le encantan las historias de redención. Ella suspiró, entre divertida y nerviosa. Mientras no la conviertan en un espectáculo. No lo harán, la tranquilizó. Están aquí para escuchar. Oh. La sala de conferencias estaba llena de médicos, voluntarios y periodistas. Las cámaras eran pequeñas esta vez, discretas. Nadie buscaba un escándalo. Estaban allí para documentar la esperanza. Ana subió al podio, el mismo que su padre había usado en cada congreso médico. Por un momento sintió que su pulso se aceleraba, pero cuando miró los rostros frente a ella, personas que querían marcar una diferencia, el miedo se desvaneció. Gracias a todos por estar aquí, comenzó. Hace un año entré a un hospital aterrada, rota, y sin saber si mi hija sobreviviría. Pensé que mi vida se estaba terminando. Pero hoy, de pie aquí, me doy cuenta de que solo estaba comenzando. Lo que me pasó nunca me dejará, pero no me define. Lo que nos define es lo que hacemos después del dolor, lo que construimos a partir de él. Hizo una pausa. Su mirada se suavizó al ver a Hope, sentada en el regazo de Margaret en la primera fila. Esta fundación existe para que nadie más tenga que sufrir en silencio. Creemos en la detección temprana, en la protección y en la educación. Creemos en cambiar la forma en que el mundo ve a las víctimas, no como débiles, sino como sobrevivientes. La sala estalló en aplausos. El sonido fue suave, respetuoso. Los ojos de Robert brillaban mientras aplaudía. Para él, esto era más que justicia. Era paz. Después de la conferencia, Ana se quedó sola junto a la ventana, observando cómo el sol de la tarde iluminaba el patio. Hope jugaba en el suelo, apilando bloques de colores. El perfil de la ciudad brillaba a lo lejos, ya no como un lugar de miedo, sino de renovación. Sarah Chen llegó en silencio, llevando un sobre Manila. Los documentos finales de cierre del caso, dijo. Él no apelará. Aceptó la sentencia. Ana asintió. Entonces, se acabó. Sí, dijo Sarah. Completamente. Compartieron un breve silencio, entendiendo lo que esas palabras significaban. Luego Sarah sonrió con suavidad. Lo lograste, Ana. Convertiste el dolor en algo poderoso. Cuando se fue, Robert volvió a entrar en la habitación. Le entregó a Ana un pequeño ramo de flores azul claro. Para tu oficina, dijo. Ana las reconoció de inmediato. No me olvides, las mismas que su madre solía plantar en su jardín. Son hermosas, dijo. ¿Recuerdas las escaleras de la vieja casa? Preguntó Robert. El quinto escalón, donde solías sentarte de niña. Ana sonrió suavemente. Me contabas historias allí. Decías que cada cicatriz tiene su historia. Él asintió. Es hora de volver y agregar una más. Esa tarde,
Mientras el sol se ocultaba sobre la ciudad tranquila, Ana regresó a la antigua mansión Whitmore. La casa había estado vacía durante meses, conservada pero intacta. Caminó por el gran vestíbulo, sus pasos resonando suavemente. El aire olía a polvo y recuerdos. Cuando llegó a la escalera, se detuvo. El quinto escalón seguía igual que antes. Colocó allí el ramo con cuidado. Por cada mujer que sobrevivió, susurró. Por cada voz que se negó a permanecer en silencio. La luz del atardecer tocó las flores, haciéndolas brillar con un leve tono azul. Permaneció un largo rato allí, sintiendo cómo el peso del pasado se levantaba de sus hombros. Afuera, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una a una. Al girarse para salir, la risa de Hope resonó desde la puerta principal, donde Robert y Margaret la esperaban. El sonido llenó la vieja casa como una melodía. Ana sonrió, con el corazón pleno. A lo lejos, las campanas de las iglesias de Boston sonaban suavemente, marcando el fin de otro día. Su eco se mezclaba con la risa de su hija, elevándose juntas en el aire del atardecer. Era el sonido de la vida, el sonido de la paz, el sonido de la justicia.